Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema reproductor femenino. Los integrantes es Aguilar Moyo, Collantes Rondán, Rivera Estupiñán, Vilches Tuisime, quienes habla Ramos Cairo Yesenia. Ahora, para poder iniciar, vamos a indicar que el aparato reproductor femenino es el que se encuentra en el cuerpo de una mujer con el propósito y fin de tener hijos. El aparato de reproductor femenino va a comprender tanto los órganos genitales externos, fuera del cuerpo, como los órganos genitales internos, dentro del cuerpo. Recordemos que el aparato reproductor femenino va a tener tres funciones principales. La primera, bien, va a ser directamente que va a producir los gametos femeninos, ya sean los óvulos, como ahorita lo vamos a poder apreciar. Bien, la segunda función es que va a producir hormonas que van a identificar directamente a la mujer. Estas van a ser la progesterona y los estrógenos. Y por último, eh, es directamente dentro del aparato reproductor femenino donde se va a desarrollar el embrión. Ahí es donde va a ocurrir el desarrollo embrional. Bien, entonces para resumir, va a cumplir básicamente esas funciones. La primera, producir gametos femeninos, que son los óvulos. También va a producir hormonas femeninas, que sean los estrógenos y progesterona. Va a anidar y cuidar al embrión en su desarrollo. Y también otra función que le podemos agregar es la que va a expulsar el fluido de la menstruación. Entonces, ¿cómo es el aparato reproductor femenino? Entonces, el aparato reproductor femenino va a estar formado por dos partes. La primera son las partes externas. A la parte externa se le va a conocer como un conjunto con el nombre de vulva y está formado por, como lo podemos ver aquí, labios mayores que van a proteger todo lo que tenemos aquí, ¿bien? Los labios menores que van a proteger y van a cuidar y van a cerrar el orificio vaginal. Y además de eso, nos vamos a encontrar precisamente con dos orificios, como lo podemos ver aquí. Aquí directamente para hacer hincapié, el orificio vaginal va a tener tres funciones eh, que va a cumplir. El primero es que por ahí va a ocurrir directamente, ya sea la copulación, ¿sí? Del orificio vaginal va a tener tres funciones. Lo primero que va a ocurrir ahí es la copulación, es decir, por ahí es donde el pene se introduce eh, para dejar los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino y también por ahí es donde va a ocurrir el parto una vez que se desarrolle el embrión cuando llegue el momento del nacimiento del parto. También por ahí va a salir por ese mismo orificio em, y expulsar un líquido que se conoce, como ya lo habíamos indicado, menstruación. Ahora, el orificio vaginal, aquí vamos a poder observar que va a tener una telita, ¿sí? Que va a recibir el nombre de himen. Es una telita básicamente que limita el tamaño del orificio vaginal cuando una mujer básicamente tiene su primera relación sexual, pues normalmente es ahí cuando el himen se rompe. Bien, o sea que ahí se va a producir cuando el himen se rompa el sangrado y se puede producir también un poco de dolor durante la primera relación sexual. Digamos también que a veces el himen se rompe solo por algún deporte, algún movimiento brusco y básicamente no es muy usual, pero puede ocurrir. Entonces, aquí también podemos observar que tenemos el clítoris, ¿correcto? Entonces, al momento de poder ver este orificio, el clítoris también va a tener su propia función, ¿sí? Pero también vamos a tener el meato urinario, que ese también es otro orificio. El meato urinario es por donde se va a expulsar la orina. Entonces, detrás de todas estas partes externas, nos vamos a encontrar con la uretra femenina y nos vamos a encontrar más atrás con la vejiga, que es por ahí donde se va a expulsar, como ya hemos dicho, la orina. Entonces tenemos aquí una glándula que recibe, como ya para volver a tocarlo, el nombre de clítoris, ¿bien? Ese es el punto básicamente de la excitación femenina. ¿Y cuál sería su función?
que la mujer también tenga comportamiento de apareamiento y hace que la relación sexual sea algo placentero y obviamente eso va a propiciar que haya reproducción entre los seres humanos. Entonces, eso básicamente serían las partes externas. Ahora, para dirigir directamente a las partes internas, lo primero que tenemos es a la vagina, ¿correcto? Básicamente, esta va a ser la parte de aquí, la vagina, es donde va a llegar el pene y va a dejar directamente en ese conducto a los espermatozoides. Entonces los espermatozoides ahora van a pasar directamente por este conducto, ¿bien? Que se le conoce como el cuello uterino. Y luego vamos a encontrar también dentro de aquí básicamente lo que va a recibir el nombre como matriz, ¿bien? Algunos también básicamente lo conocen como el útero. Entonces, supongamos que si ocurre la fecundación, aquí es donde se va a desarrollar el embrión, ¿bien? Ahora, luego tenemos acá unos conductos, ¿bien? Esta parte de aquí y esta parte de aquí. Estos conductos se llaman conductos uterinos, pero también se le conoce como trompas de Falopio. Ahora, y vamos a ver aquí que cada trompa de Falopio es como si tuviera unos dedos, ¿no? Básicamente aquí no se puede observar, pero estos dedos se van a encontrar agarrando dos glándulas y aquí, dos glándulas. Entonces esas glándulas van a recibir el nombre de ovarios y esa es la gónada femenina, que serían los ovarios. Las gónadas femeninas son los ovarios. Entonces, este se va a encargar de poder producir los ovarios. Ahora, aquí podemos, antes de pasar con los ovarios, ¿bien? Vamos a hacer hincapié de cómo se producen los óvulos. Los óvulos se van a empezar a producir desde el mismo desarrollo embrionario, solo que cuando, digamos, se es embrión, en el ovario, como no hay óvulos, sino hay unas células que se llaman ovogonias, ¿bien? Esas ovogonias se van a desarrollar durante el periodo embrionario, pero no se van a convertir en óvulos, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuándo esto va a ocurrir o cuándo lo van a hacer? Entonces, al igual que el hombre, eso va a ocurrir solamente cuando llegue la etapa de la pubertad. Cuando llegue la etapa de la pubertad de la mujer, es ahí cuando la mujer eh, va a empezar a desarrollar las ovogonias y después van a convertirse en óvulos. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Eh, Supongamos que va a llegar la pubertad, ¿no? O ya llega la adolescencia. Entonces acá tenemos varias ovogones. Vamos a hablar sobre la ovogénesis. Entonces, para poder entender. Entonces, supongamos que ya llegó la pubertad o la adolescencia, entonces acá tenemos varias ovogonias, ¿sí? Son ovocitos, ovogones, ¿bien? Esas ovogonias van a empezar a rodearse de una capa. Esa capa se le conoce como el nombre de folículo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver aquí? Estas capas que están acá se van a conocer como el nombre de folículo. Entonces, ese azul que vemos aquí, grueso, básicamente, la ovogonia, va a quedar dentro del folículo. Cuando está dentro del folículo, ¿bien? Esa ovogonia va a sufrir la meiosis, ¿sí? En la meiosis, el número de cromosomas se va a reducir a la mitad, o sea, pasa de 46 a 23. Entonces solamente va a tener 23 cromosomas. Y esas ovogonias que se ha desarrollado y que ha sufrido la primera meiosis, como ya le hemos dicho, ahora ya no se le va a llamar ovogonias, ¿bien? Ahora se le va a llamar ovocito primario, ¿bien? Pasamos de aquí, va a ser llamado ovocitos primarios, ¿bien? Luego ese ovocito primario, junto con el folículo, ambos juntos, ¿sí? Esto y esto, van a empezar a acercarse al conducto uterino, ¿bien? Básicamente a la trompa de Falopio y, como vemos aquí, a la membrana. Esto va a pasar así, primero folículo, ovocito primario, el folículo ya después se va a poner maduro y va a pasar directamente a acercarse al conducto uterino o a la trompa de Falopio. Y después a la membrana de ese folículo se va a fusionar. Aquí va a sufrir una fusión, ¿bien?
se va a fusionar y se va a adherir a esta membrana, básicamente, que está junto a la trompa de falopio. ¿Bien? Y de esa forma, básicamente, ese ovocito primario va a ser expulsado al exterior. Cuando esa acción ocurre, o sea, cuando es expulsado, en ese momento se le conoce como el nombre de ovulación. Se dice que ahí la mujer está ovulando y básicamente el folículo se va a cerrar. Bien, entonces, y ahí directamente cuando ocurre todo ello, va a formar una glándula, ¿sí? Y esa glándula se le va a conocer como el nombre del cuerpo luteico, ¿sí? Como lo vamos a ver aquí. Acá, como ya habíamos explicado, la meiosis va a sufrir de 46, va a pasar al ovocito secundario que vendría a ser 23, ¿no? En el caso de la mujer. Y ahora, como seguíamos indicando, cuando ya va a ocurrir ese momento y la mujer ya se encuentra ovulando, básicamente va a formar una glándula y esa glándula va a recibir el nombre de cuerpo luteico, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que esa glándula se forme dentro de ese folículo que acabamos de ver? Porque básicamente aquí se va a producir hormonas, van a producir aquí los estrógenos, que es la hormona femenina, y es la encargada de poder desarrollar las características femeninas, como es el crecimiento de los senos, el ensanchamiento de las caderas, y hace que la mujer le salga más vello en las axilas, en el vello púbico, y al mismo tiempo también va a generar comportamiento, digamos, a esa edad de apareamiento, ¿no? Por eso es importante los estrógenos. Pero también aquí va a producir una hormona que se llama la progesterona. Básicamente, tanto los estrógenos como la progesterona va a ayudar al engrosamiento del endometrio. Ahora, si ya estamos hablando básicamente del endometrio, bien, entonces va a resultar que el útero, ¿sí? Va a estar rodeado de una membrana. Esa membrana que rodea el útero es muy importante. Básicamente, esas hormonas, que es lo que hacen cuando llega la fecundación, si llega a haber un óvulo fecundado, ¿sí? Esas hormonas, ¿bien? Van a hacer que ese endometrio que se encuentra ahí se engruese y se convierta ese endometrio en placenta, ¿bien? Y es aquí donde se va a desarrollar y donde va a quedar protegido el bebé cuando ya hay fecundación, ¿no? Tomemos como nota importante que la mujer puede producir entre 1 o 2 millones de ovogenias durante el periodo embrionario o básicamente antes del nacimiento, ¿sí? Cuando llega la edad de la pubertad, que sería de 10 a 13, 14 años, solo quedan unas 400.000, básicamente que eso va a quedar esas 400.000 como reserva para toda su vida, para poder producir óvulos, ¿sí? Entonces, cuando se acaba esa reserva, que es alrededor de los 50 a los 60 años, la mujer va a dejar de ovular y al dejar de ovular va a llegar a la etapa que es conocida como la menopausia, ¿sí? Entonces, sin la producción de óvulos, también dejan de producirse grandes cantidades de hormonas y la cual va a traer cambios como la pérdida del ciclo menstrual y la capacidad de reproducción, obviamente como otros, ¿no? Volviendo directamente aquí, como decíamos, el endometrio es la capa que se va a engrosar y va donde se va a desarrollar y va a quedar protegido el bebé. Entonces, cuando el ovocito primario, como lo habíamos visto, sale, entonces recordemos que el ovocito primario es cuando los ovojones por meiosis se va a dividir, ¿no? De 40 y básicamente de lo que anteriormente quedaba, ¿bien? Solamente va a quedar aproximadamente 23 cromosomas, que son básicamente de la madre. Bien, entonces, seguidamente de ello, ese ovocito primario, como indicaba, se va a dividir, va a empezar a moverse hacia el conducto uterino y se va a dirigir básicamente a la trompa de falopio, va a esperar ahí a los espermatozoides. Si los espermatozoides logran llegar allí, para que eso ocurra, el hombre obviamente tiene que eyacular, ¿no? Y debe eyacular una buena cantidad de espermatozoides, más o menos entre 400 a 500 millones de espermatozoides. Pero ¿por qué es importante que sean entre 400 a 500 millones de espermatozoides? Porque resulta que muchos espermatozoides se van a perder básicamente se van a embolatar en el camino y se van a ir muriendo.
Por eso el hombre debe producir muchos espermatozoides, porque para que haya fecundación deben de llegar miles de espermatozoides al óvulo. ¿Y por qué básicamente miles de espermatozoides no son suficientes o no es suficiente uno, ¿no? Entonces resulta que como los espermatozoides tienen aquí, o mejor dicho, tienen en su cuerpo al inicio el acrosoma, ese acrosoma va a botar enzimas digestivas y al momento de botar esas enzimas digestivas, estas se van a empezar a debilitar y van a debilitar la pared del óvulo. ¿Y por qué lo va a debilitar? Porque al momento de que ellos se van a juntar directamente en el óvulo, ese acrosoma lo que va a hacer es debilitar para que pueda ingresar. Por ello es que se dice que la fecundación es un trabajo de miles de espermatozoides para que solamente pueda ingresar uno, ¿sí? Entonces, mientras liberan básicamente esas enzimas, se va ablandando esa capa, esa membrana, hasta que uno de ellos básicamente entra. Cuando uno de ellos entra, a eso se le llama la fecundación. Y en la fecundación se va a unir el núcleo del óvulo con el núcleo del espermatozoide. Entonces, como decíamos, como el espermatozoide tiene 23 cromosomas y el óvulo tiene 23 cromosomas, ahora vamos a crear una nueva célula, ¿sí? Pero ya no va a tener 23 y 23, va a tener directamente solo los 46, como lo podemos ver aquí, solamente va a tener 46, o sea, va a tener la información genética del padre que venía contenida en los cromosomas, eh, más la información genética de la madre que venía de los cromosomas de los óvulos básicamente de los espermatozoides 23, del óvulo 23, ¿no? 23, 23, 46. Y esa célula nueva que vamos a ver básicamente va a recibir el nombre de cigoto. Bien, ahí están los compuestos del cigoto y ese cigoto ahora va a empezar a bajar por el conducto uterino, ¿sí? Va a bajar por el conducto uterino hasta llegar al útero. Y mientras eso ocurre, va a empezar a dividirse aquí internamente, ¿bien? Va a dividirse internamente mediante procesos de mitosis. Aquí va a ingresar directamente la mitosis. Acá vemos la meiosis, ¿sí? Pero también vamos a poder ver la mitosis. En el caso de, como hemos estado viendo en la mitosis, o sea, aquí se van a conservar el número de cromosomas, ¿bien? Se van a dividir aquí básicamente muchas células, ¿sí? Y cada una de ellas va a seguir conservando los mismos 46 cromosomas que hubo en la fecundación. Luego de ello, lo que va a convertirse básicamente es en una mórula, ¿sí? Pasamos del cigoto hacia su procreación, siguen creándose células, pero no se van a crear de 46, 46, 46, no, van a mantener las 46 cada célula. ¿Bien? Seguidamente va a seguir la mórula, ¿bien? Entonces, esta se va a implantar, ¿bien? O básicamente esa membrana va a ser la que va a rodear el útero. Entonces, cuando la mórula se implanta en el endometrio, ¿bien? Que sería aquí, se va a implantar en el endometrio, aquí lo podemos ver. eh, Ahora va a empezar un proceso eh, donde se va a implantar la mórula. Ahí se va a formar, como estamos viendo aquí, una membrana, ¿bien? Y esta membrana va a recibir el nombre, como lo podemos ver aquí, de amnios, ¿sí? Y el amnios va a producir el líquido amniótico. Entonces el endometrio, ahí, como estamos viendo aquí, el endometrio va a sufrir una implantación, ¿bien? Y esta implantación se va a llamar amnios. Y este, básicamente, como ya lo habíamos indicado, va a empezar a producir el líquido amniótico. Aquí el endometrio se va a engrosar, ¿bien? Y va a empezar a formar la placenta. Y también va a existir otra membrana allí y va a recibir el nombre del corión. Y esa membrana después va a formar el cordón umbilical. Entonces también recordemos que a través del cordón umbilical es que la madre directamente por ahí le va a pasar todos los nutrientes al embrión. Bien, entonces, seguidamente, esa mórula va a seguir dividiéndose, ¿sí? Va a seguir dividiéndose, dividiéndose.
y va a llegar a otro nuevo periodo que recibe el nombre de gastro, que es otra etapa. Entonces, la gástrula, como podemos ver aquí, primera de aquí, va a estar formada por tres membranas. Una se llama endodermo, que es la membrana interna, como lo podemos ver aquí, endodermo, la membrana interna, ¿bien? El mesodermo, ¿sí? El mesodermo, que es básicamente la que está aquí, que es la media, y el ectodermo, ¿bien? Que sería la de aquí, que es la membrana externa. Ahora, esta es una gastro. A partir del endodermo, ¿bien? El endodermo, a partir del endodermo, que es la membrana más interna, aquí se van a formar, por ejemplo, aquí como lo estamos viendo, se va a formar el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el aparato urinario electro. Y en el mesodermo, ¿sí? En el mesodermo se va a formar, por ejemplo, el sistema esquelético, el sistema muscular y también se van a formar los órganos reproductores. Ahora, en el ectodermo también va a formarse, básicamente, que es la capa, como es la capa más externa, se van a formar los órganos de los sentidos, pero también se va a formar aquí el sistema nervioso. Entonces, ese periodo de gástrula va a dar origen al embrión. Y el embrión, cuando lleguemos al periodo embrionario, ya están formados todos los órganos, ¿sí? Entonces, cuando pase básicamente, la gástrula va a formar, y luego de formar, aquí, esta gástrula va a dar origen al embrión. Y el embrión, cuando lleguemos al periodo básicamente embrionario, ya van a estar formados todos los órganos. Entonces, esto va a ocurrir durante las primeras 6 y 8 semanas. Y ahí se han formado todos los órganos, ¿bien? Y después de las 8 semanas, 6 semanas, va a empezar un periodo que ya no es el periodo embrionario, ¿sí? Sino ya ahí sería el periodo fetal. Y en ese periodo fetal, básicamente ya todos los órganos están funcionando y todos empiezan a trabajar. Todo esto va a empezar a trabajar, va a cumplir su funcionamiento. O sea que en ese momento ya tenemos aquí un ser completo. Cuando ya pasa, básicamente, vamos a tener ya después de ello un ser completo, ¿sí? Un ser vivo, que básicamente va a tener un organismo vivo y solamente lo único que necesita seguidamente de ello es al momento de el parto, es que pueda crecer y pueda empezar a mejorar. Ahora digamos, ¿qué pasa si no hubiese habido la fecundación? ¿Sí? Volvemos a leer. En el caso de que si no ocurre la fecundación, este cuerpo luteico, bien, vamos a volver al cuerpo luteico, se hubiera desbaratado. Entonces, como no hay fecundación, se va a desbaratar. Y al desbaratarse, no va a producir más estrógenos y progesterona por el momento. Y como no va a producir las hormonas, que son los estrógenos y progesterona, entonces la capa del endometrio, bien, la capa del endometrio que tiene ganas, básicamente siempre va a tener todos los meses ganas de poder convertirse en placenta, o sea, en la placenta donde se guarda el bebé. Entonces, esa capa no va a poder engrosarse porque no hay fecundación. Entonces, la mujer va a empezar a deshacerse internamente en su cuerpo, va a empezar a disolver el endometrio y mediante una especie de exprimido, ¿bien? Va a botar todo el endometrio. Y es al momento de botar todo este endometrio, va a producir cólicos y va a botar algo básicamente que va a bajar directamente hasta el útero, por la vagina y también por el orificio vaginal, que se le va a llamar básicamente como la menstruación, ¿no? Entonces, la menstruación es algo que se produce cada mes y eso es lo que se le conoce como básicamente el ciclo menstrual. Entonces, con todo lo hablado, estas serían todas las partes del aparato reproductor femenino y así también es como se hace el desarrollo del embrión.
Eso sería todo. Muchas gracias.